En JavaScript tenemos varios tipos de datos. De hecho, en las lecciones anteriores hemos trabajado con algunos. Por ejemplo, los números y los textos. Sin embargo, estos solo son dos tipos de datos de los muchos tipos que tenemos dentro de JavaScript. Algunos de los tipos de datos disponibles son, por ejemplo, las cadenas de texto, los números, como ya mencionamos. También tenemos los booleanos, objetos, arreglos, funciones e incluso tenemos un tipo especial para elementos que sean nulos o indefinidos. Vamos a enumerarlos rápidamente para comprender de qué se trata cada uno de estos elementos. Las cadenas de texto o strings son secuencias de caracteres. Aquí es donde vamos a poner cualquier texto que nosotros queramos utilizar dentro de JavaScript. En este caso los vamos a reconocer porque siempre están entre comillas que pueden ser dobles o simples. Los números pueden ser cualquier dígito que nosotros almacenemos en nuestra programación. Esto incluye valores positivos, negativos e incluso decimales. Los booleanos son un tipo de dato lógico y solo tiene dos posibles valores, true o false. Esto nos va a servir a nosotros para generar diferentes flujos de información y lo vamos a aprender más adelante cuando veamos las condicionales. Los objetos son un tipo de dato muy importante dentro de JavaScript porque nos permite agrupar diferentes valores. Por ejemplo, nosotros con los objetos podemos crear algo que se llaman colecciones de datos, agrupar muchos tipos de datos diferentes dentro de un solo lugar. Esto, además de darnos orden, nos permite mantener relaciones entre estos objetos. Más adelante vamos a hablar sobre este tipo de datos. Los arreglos son muy similares a los objetos. La principal diferencia es que los datos dentro de los arreglos generan colecciones ordenadas. Cada uno de los elementos dentro de un arreglo tiene un orden y un índice específico. Vamos a hablar más adelante de este tipo de datos. Las funciones son un tipo de dato que nos permite guardar comandos. Vamos a poder guardar muchos comandos y ejecutar acciones dentro del código. Por último, tenemos null o undefined, que aplican a las variables que no tienen un valor definido o todavía no existen. Vamos a seguir viendo este tipo de objeto a lo largo del curso. Para finalizar, es importante mencionar que en JavaScript los tipos de datos son dinámicos. Eso significa que primero, nosotros podemos cambiar de tipo de dato a un valor y segundo, los datos se asignan automáticamente en caso de que nosotros no lo hagamos. Eso quiere decir que podemos cambiar tipos de datos. Por ejemplo, tomar una cadena de texto y convertirla a un número o convertir eso a un booleano. Los tipos de datos dentro de JavaScript son intercambiables y dinámicos.